Y ahí está. Entonces, bueno, el Nacho que va a hacer hoy día la clase, ¿por qué se nos ocurrió esta clase en particular y por qué él la va a hacer? Es porque él sí tuvo éxito con este modelo B2B, eso quiere decir de empresa a empresa. Él sí tiene un B2C, o sea, sí tiene un negocio que vende al consumidor final, pero también logró escalar su negocio y poder vender en mayor volumen a empresas que también pueden comercializar su producto. Y yo creo que eso es algo súper difícil, es algo que de hecho yo no manejo, que sí he estado en algunas empresas donde he participado en eso, pero no por eso he logrado como el éxito o le he puesto todos mis esfuerzos, y el Nacho sí lo está haciendo hoy día, es como parte del core de su negocio. Por eso está acá, por eso lo invité a que nos diera esta clase, porque creo que es algo que no se habla tanto quizás, o por lo menos desde mi perspectiva no lo veo tanto. Y bueno, para contar un poquito de él, a los que no los conoce, para ya empezar a introducir esta clase, bienvenidos a todos. Tenemos un par de invitados extra hoy. En esta comunidad hablamos de marketing digital, e-commerce, y en realidad tenemos varios invitados que nos vienen a entregar conocimiento real. O sea, son personas que están dentro del ecosistema y están trabajando. Y hoy día está Ignacio Ferrada, el Nacho, que él tiene su propio negocio, Legit, donde vende productos para skaters, más que nada tablas. Es un nicho súper, súper específico, bien difícil. Ahí está Legit. Ahí nos va a contar también hasta dónde ha podido llegar con su marca. Y le pedí que nos viniera a hacer esta clase de B2B porque creo que es como una fricción a veces o como una barrera que todos queremos pasar. Que todos queremos llegar a venderle nuestro producto a una gran empresa para tener un buen ticket y una venta grande de una. Así que, para no dar más preámbulos, los dejo con el Nacho y muchas gracias, Nacho, por querer darnos esta clase. Bueno, gracias, Vale, por la presentación, gracias a todos. Como bien dice la Vale, algunos quizás me conocieron de una presentación que hice la vez pasada. Hoy día ya nos vamos un poco más a mi experiencia en concreto. Yo creo que el aporte real de esto, como bien dice la Vale, tiene que ver con mi experiencia, que si bien es cierto, es como mezclar un poco mi experiencia pasada en distintos trabajos, distintos rubros, industrias, lo que sea, pero aplicado y llevado también a lo que yo venía haciendo, que era escalar un poco este negocio, intentar desde el e-commerce, que es mi especialidad y yo diría mi pasión o lo que más me gusta, eh, intentar un poco encontrar la vuelta y desarrollar otras patas, otras aristas que en realidad es muy raro que uno entre con esa ambición cuando está trabajando en e-commerce, sino que uno empieza a ver cómo puedo escalar más el negocio desde el mismo B2C. Entonces, creo claro, o sea, quizás desde esa experiencia, desde partir como un e-commerce como tal en una industria súper difícil, digamos, súper anichada, eh, es un poco dar ese salto o encontrar alternativas para justamente tener una espalda un poquito más desarrollada. Entonces, bueno, mi presentación en realidad se divide en dos clases que, como bien le dije a la Vale, yo quería comentar un poco de más, quizá una parte teórica, más como adentrarnos a lo que es este B2B dentro del ecosistema y después ya pensar en una parte como un poco más práctica pensando en que, como bien dice la Vale, tampoco es para todos, o sea, uno siempre tiene las ganas de vender, de romperla con la escala de su negocio, qué sé yo, y quizá esto te da un poco ese volumen, pero muchas veces tu marca o tu industria en verdad no responde muy bien a esto. Yo en realidad, como les comento, estoy en una industria que tuve que encontrarle la vuelta y encontrar ese punto medio entre hacerlo o no hacerlo, y en realidad fue como la mejor decisión y que hoy en día, como bien dice la Vale también, es el core de mi negocio, ¿sí? Entonces, bueno, esta presentación trata de vender productos, pasamos de vender productos a vender confianza, ¿sí? Yo había hablado mucho de las relaciones personales. Entonces, acá tenemos un B2B con mentalidad e-commerce, hablamos un poco de mindset, de cuál es el funnel, quizás la diferencia, un contraste, y cuáles un poco las decisiones de compra en torno a estos modelos en los cuales estamos inmersos, ¿sí?
Agenda es más acotada de lo que yo quería, como les digo. Vamos a hacer una segunda instancia también, por si se quedan con las ganas o con gusto a poco. Espero que no sea tanto, pero bueno. ¿Por qué el B2B o mayorista es una palanca de crecimiento para el e-commerce? Diferencias clave entre vender B2C y vender B2B. El funnel B2B explicado con una lógica o desde una perspectiva desde el e-commerce y después una ronda de preguntas para los que las tengan, ¿sí? Bueno, un poquito sobre mí. Ahí estoy con una tablita Legit, que es un orgullo total en lo que fue el 2025, el cierre de 2025, ya ver plasmado también este proyecto que es otra unidad de negocio, si se quiere, o sea, dentro de las dos unidades de negocio es el desarrollo de producto. Entonces eso también fue súper eh, valioso para mi cierre de año. Entonces, bueno, Nacho, a secas. Soy founder y socio de marcas de e-commerce. Como les comenté antes, tuve pasos por empresas en Chile y acá en Argentina, que vivo actualmente en Buenos Aires. Me dedico puntualmente foco al B2C, trabajo con marcas, con distintos e-commerce B2C, y el B2B fue una palanca importante en este y en otro proyecto que estoy trabajando que todavía no lo lanzamos al B2B, pero estamos haciendo un trabajo con un partner ahí un poco estratégico respecto a eso. Después experiencia vendiendo a retail, tiendas especializadas y distribuidores, que básicamente es un poco, como les decía, el core de mi negocio legit de Skate. Eh, B2B como palanca de crecimiento, como decíamos. Acá yo les comenté un poco el mindset. El mindset en realidad tiene más que ver no tanto como la mente de tiburón y querer vender y todo eso que quizás predican los gurúes de las redes sociales, pero sino más bien tiene que ver un poco con que hay muchos desafíos en torno a esto. Eh, yo la realidad es que muchas veces quizás actúo de impulsivo y quizás como que voy para adelante, pero en realidad siempre en este modelo de negocio siempre hay como piedras de tope bastante anticipadas y se agradecen, ¿sí? Entonces hay que ir con una mentalidad súper segura, pero a la vez súper ordenada, súper metódica, porque hay que entender que hay distintos plazos, son eh, distintas decisiones de compra, distintas motivaciones que tiene quizás una empresa, un retail, como para acceder realmente a comprarte parte de tus productos. No te compra todo, y eso también es súper importante de comentar. Entonces, en realidad es súper importante, valga la redundancia, tener esa mentalidad clara antes de empezar, eh, porque no es fácil, ¿sí? O sea, es un poco el mensaje, ¿sí? Acá un poco para que se entienda bien cuáles son las fortalezas y desafíos que tenemos en el B2B. Parto por el B2B, por supuesto, porque como les dije, es donde probablemente todos los que estamos acá venimos de ese mundo, nos dedicamos a eso, y además, porque yo mismo es mi base, digamos, es como mi especialidad. Entonces acá tenemos que el e-commerce en realidad directamente al consumidor hablando es súper potente porque tenemos una escalada quizás rápida, mueve volumen eh, de forma transaccional, hay un control quizás de la experiencia, yo puedo analizar datos, qué pasa, por qué vende una cosa, por qué no vende, todo ese viaje constantemente lo estamos analizando, los creativos, lo que sea, y además testeamos todo el tiempo en torno a eso. ¿Sí? Eso es como una de las fortalezas que yo destaco del canal. Eh, pero esta fortaleza tiene para mí un costo. eh, no es algo malo, por supuesto, pero hay una sensibilidad, por ejemplo, al CAC, los que estamos ahí testeando y estamos ahí generando anuncios constantemente, vamos viendo que hay variaciones de repente, eh, se te, se te, se te agota el ganador o distintos conceptos que van surgiendo, que también es medio subjetivo y depende mucho de cada negocio, cada industria, pero dependemos, por supuesto, de plataformas, la demanda no siempre predecible, hablamos de estacionalidad. En general, hacemos acciones o inventamos acciones, excusas, que son como booster para esas épocas del año que son un poquito más flojas. Entonces, de nuevo, no es que el B2C sea malo, por el contrario, eh,
pero quizás yo siento o sentía en mi industria que era un modelo mucho más volátil y que no me permitía justamente esa planificación o esas proyecciones de caja que para mí eran lo más importante, ¿sí? Eh, Aporte del B2B al mix de e-commerce. Acá es donde el B2B empieza a tener sentido, básicamente. No como un reemplazo, sino como un complemento. Acá tenemos tickets más altos, como dijo la Vale. Tenemos una tasa de recompra importante. Hay una previsibilidad, entre paréntesis, mayor. O sea, yo puedo tener más o menos un orden o una planificación en torno a cuándo me van a comprar, qué voy a vender, cuánto voy a vender. Y por otro lado están las relaciones comerciales que son de largo plazo, ¿sí? Esto, ¿cómo lo traducimos a lo que estamos acostumbrados a mirar, básicamente? ¿Cómo lo conectamos, quizá? Es que el B2B no mide ROAS, por ejemplo. Nosotros lo que analizamos es un pipeline, ¿sí? Cuentas activas y volumen por cliente, ¿sí? Tenemos quizás menos transacciones, pero el volumen es mucho mayor. O sea, yo, no sé, en un mes, por ejemplo, vendí 100 productos o 100 tickets quizás. Y dentro de un mayorista yo hago 5, 10 ventas quizás y doblo quizás el revenue del B2C, para que entiendan un poco la magnitud también de eso. Por otro lado, nosotros pasamos de tener a cuentas activas versus los usuarios. Y lo más importante acá es que el B2B no reemplaza al B2C, sino que yo lo veo más que nada como un equilibrio, ¿sí? O sea, insisto, el concepto de tener una espalda mayor, para mí es la clave dentro de este modelo, ¿sí? Eh, Diferencias clave entre el B2C y el B2B. Para mí la diferencia no es el canal, no radica en el canal, en el nombre, lo que sea, sino que radica un poco en la lógica de compra, ¿sí? En B2C, por ejemplo, la compra es más emocional, por conveniencia, nosotros probamos ángulos, dónde está el dolor de ese cliente, cuáles son las motivaciones para comprar algo, o de repente inclusive son compra impulsiva, dependiendo del ticket también, o la concepción un poco del producto, del anuncio, mientras que en el B2B es una compra 100% racional y orientada a reducir los riesgos, ¿sí? O sea, lo que te está comprando el retailer o el revendedor, digamos en este caso, no compra porque le gustó, sino que compra porque le conviene, porque es un producto que rota, no le genera problemas, no tiene, digamos, reclamos, no tiene una gran tasa ¿cómo se llama?, de cambios, de evoluciones, etc. ¿Sí? Entonces, eso implica que haya una evaluación, que haya un poco una negociación también, pero también desde el lado, desde el cliente, antes de inclusive negociar contigo a nivel de precio, ¿sí? Porque lo que busca, básicamente, te hace unas preguntas que tiene en la cabeza, por supuesto. Entonces, básicamente, se vende el producto que tú me estás ofreciendo, que tú me estás vendiendo, o sea, rota. Gano plata de verdad, o sea, tengo un margen, ¿y cuál es el margen? Puedo seguir comprando, o sea, ¿qué pasa con la continuidad de este producto? Si es un producto esporádico, estacional, qué sé yo. Por otro lado, la profundidad del catálogo, que es algo súper importante, y ahí les voy a poner un ejemplo concreto, eh, que básicamente la profundidad de catálogo tiene que ver con el surtido, con el stock, con la disponibilidad de ese producto en específico. Me responden si hay un problema, o sea, hay una operación, un soporte de nuestro lado como representantes de marca o lo que fuere. Y por otro lado, que es algo súper, súper importante, y por eso el B2B no es para todos, es porque la gran pregunta de los retailers es, ¿la marca tira sola o la tengo que empujar yo? ¿Sí? O sea, eso a nivel de marketing, a nivel de posicionamiento dentro de la industria. O sea, si yo les vendo, no sé, unas tablas Legit, yendo al ejemplo concreto, nosotros los vamos a ayudar a empujar esa venta, está rotando efectivamente mes a mes, o básicamente ellos tienen que hacer un esfuerzo adicional que por supuesto se va a traducir en un menor margen, porque tienen que hacer una inversión que acá en el ejercicio, digamos, no está explícita, ¿sí?
Entonces eso es súper importante a la hora de, en el análisis. Entonces, no está pensando en el anuncio, en qué tan linda es tu página, qué sé yo, sino que está pensando en su negocio, ¿sí? O sea, qué beneficios le va a traer comprar o no, o contar con tu stock. Entonces, por ejemplo, yéndonos en un ejemplo concreto, esto es de verdad, en una negociación que tuvimos, es cuando hablamos de rotación, nos referimos a si se vende, como les decía, cuántas unidades, cada cuánto repongo, tiene profundidad de stock. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del producto A, que se vende en 89.990, y el producto B, que se vende en 69.990. Estos son dos productos que son exactamente iguales, cumplen exactamente las mismas funciones, pero son de marcas diferentes. ¿Qué pasa? Que si uno se va a hilar un poquito más fino con el retailer, se puede entender que, por ejemplo, el producto A tiene una rotación de 60 unidades al mes y tenemos una reposición de cada 30 días. Mientras que un producto que es más barato, que eventualmente uno podría decir, mira, se vende más porque quizás la gente es más sensible al precio en esa familia de productos, pero en realidad rota menos, por lo general, debe ser por un tema de marca, debe ser por un tema que gusta más, gusta menos, y cada 90 días se estima una reposición de ese producto. Por lo tanto, ¿qué pasa? La diferencia es clara. El producto A rota más, se repone antes y mueve la caja, ¿sí? El producto B, en su caso, quizás tiene un margen interesante, pero te inmoviliza el stock, ¿sí? Entonces, para mí, como negocio, y yo poniéndome, digamos, empatizando quizás con mi cliente, para mí lo más importante en este negocio es el flujo de caja, ¿sí? Lo que más cuido, porque yo tengo que comprar a mis proveedores, así como ellos me compran a mí como proveedores, entonces tengo que tener esa capacidad, digamos, eh, ¿cómo se llama? De cumplir un poco con esos estándares mínimos que me están exigiendo, pero para eso tengo que hacer este ejercicio de qué me conviene comprar y qué no, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Bueno, en B2B, como frase clave en realidad, la rotación muchas veces pesa mucho más que el margen unitario, ¿sí? Después, otro ejemplo ahí que me pidió la Vale, que esto en realidad lo saqué de un pantallazo de una negociación, o sea, no es algo de mentira, ahí pueden ver un poco el mail que quise mantener ahí el anonimato, pero antes de pasar a este número, en realidad quiero que hagamos esto en torno a la profundidad del stock. Entonces me dice, hola Nacho, gracias por la actualización, por el detalle de los precios, por esta vez vamos a pasar de la compra. Sin embargo, yo encierro acá, envíame la información de la próxima ventana de compra, ¿sí? Por eso yo les decía que hay un tema de planificación que es súper interesante dentro del B2B, porque las ventanas de compra quiere decir que yo voy a tener distintos catálogos dentro del año, ya sea porque es un producto atemporal o es de temporada, entonces tengo que entender si hay un desarrollo de producto, si es nuevo, si no, entonces yo lo estructuro en mi calendario anual cuándo van a hacer esas ventanas de compra y eso lo traspaso a mis clientes. Entonces ellos deciden cuándo comprar más en función de su rotación también interna y qué comprar en esa época del año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá esta negociación se nos cayó ya que la profundidad de las unidades nos complica considerando que tenemos muchas tiendas. Acá estaba negociando con un pez muy, muy gordo. Eh, entonces, claro, yo no podía cumplirle con la cantidad de stock que tenía en ese momento. Entonces me dijeron, mira, mejor hagamos una planificación para el otro año, para la segunda mitad del año, en función de la siguiente ventana de compra para que ellos también puedan pedir más en función de lo que necesiten, ¿sí? Y lo otro que es importante es el cálculo de la rentabilidad. O sea, cuando yo voy a pasar precio, si se fijan acá, esto es un ejemplo burdo de ¿cómo se llama? Una hoja de pedido o un cálculo burdo del margen que comprende cuál es el precio sugerido, el precio de lista del producto, el precio de distribuidor, o sea, a cuánto le va a estar vendiendo neto, el markup que yo le ofrezco y el total va a ser un cálculo en función de las unidades que pida esta persona. Entonces, para que se entienda como ejemplo práctico, lo que dice un poco el markup, que es por 2, es básicamente eh, ese precio de lista dividido el precio de distribuidor te da un markup de 2. O sea,
yo en estricto rigor podría decir, tu margen es del 100%, o yo estoy vendiendo el producto al doble de lo que me cuesta, ¿sí? Pero ¿qué hace el retailer en este caso? Él desglosa de una manera inteligente porque si nos vamos al número bien al detalle, nosotros decimos que en realidad este precio sugerido hay que descontarle el IVA como primera cosa, porque la empresa le ingresa el IVA pero no lo retiene, no se lo queda, ¿sí? Entonces después hace otro cálculo que está en función de su precio y le suma un costo operacional. Costos operacionales de envío, de merma, de lo que fuera, ¿sí? Entonces, esto es un estimado, ¿sí? Y eso, después, nuevamente, lo dividimos por el valor real. Entonces, esto es un cálculo del margen neto. Entonces, me va a decir a mí, mira, me estáis ofreciendo en realidad, no es que sea un 100% utilidad, como les decía con lo del markup, que yo lo compro a la mitad y lo vendo al doble. No es así, sino que yo en realidad lo que le voy a estar ganando neto a este producto es un 40%. ¿Me sirve? Sí, no. Eso está un poco del lado del cliente. Y ahí empiezan un poco esas negociaciones de decir, está bien, si yo le doy un margen del 40%, ¿cuánto me queda a mí? Eso también es el otro ejercicio que yo tengo que considerar, ¿sí? Porque claro, yo estoy vendiendo volumen, esta persona me quería comprar infinitas tablas, que de verdad que era un volumen gigantesco. Cuando yo hice la ecuación, en realidad darle un 40% de margen neto me hacía un número muy bueno a mí, eh, pero también eso implica de que a mayor escala, mayor volumen, mis gastos operacionales, mi desgaste operacional es mucho mayor, ¿sí? Porque yo tengo que lidiar con la parte de la importación, con el agente de aduana, con la parte de la logística interna cuando llegan esos productos a mí. Entonces también son costos que no están acá dentro de esa planilla, pero yo también tengo que tener el equipo, obviamente, armando un poco esos cálculos para entender bien si realmente voy a ganar o no por esta operación. Entonces, por eso les decía que esto es como la forma más real de cómo piensa quizá un retailer, sobre todo un retailer grande, que tiene esos costos operacionales y los considera dentro de su ejercicio. Se saca el IVA del precio sugerido, suman todos sus costos financieros y recién ahí ven si es viable o no ese negocio, ¿sí? Si el margen no cierra acá, no importa cuánto guste la marca, cuánto se mueva, cuánto rote, porque si no cumple todas esas variables anteriores que yo les comentaba, ¿sí? Si no cierra alguna de estas, no hay negocio, ¿sí? Eh, Bien, funnel B2B con lógica de e-commerce. ¿Vamos bien, vale, con el tiempo? Vamos bien. A mí tengo una duda, pero lo voy a dejar para el final. Perfecto, Sí. dale. Funnel B2B con lógica de e-commerce. Acá lo hice bien simple, perdón lo poco, perdón el poco texto, pero miren, para que se entienda bien, burdo nuevamente, B2C, nosotros hablamos de tráfico, obviamente están los anuncios, el trabajo de la página de producto, landing, como le quieran llamar, el checkout y ya está, la compra. Ese es un poco el funnel, ¿sí? Obviamente podemos incorporar la recompra, ¿sí? Lifetime value, empezar un poco a hilar un poquito más fino, digamos, en cómo está conformado quizás nuestro negocio. Sobre todo los que llevan más tiempo también con sus tiendas. Pero después pasa que el B2B, la lógica es más humana en el sentido que yo siempre estoy interviniendo dentro de todos esos pasos, del paso a paso. Yo tengo que hacer una prospección inicial, que con eso sería como mi anuncio. Después voy a entablar una primera conversación, voy a empezar a trabajar un poco ese lead, a calificarlo, ver si es que efectivamente es un potencial cliente. Después viene la parte de la propuesta, de la negociación y después viene el cierre de la compra. Y después obviamente se suma también la recompra, que eso es súper importante en el B2B, porque se da. Como yo les dije, son relaciones a largo plazo eh, y hay recompra, hay ventanas de compra, entonces también los clientes se van sumando a esas ventanas de compra o reabastecen la compra inicial, digamos, ¿sí? Por ejemplo, me pasó que en menos de 2 semanas un cliente me compró 3 veces,
por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que las etapas del funnel, B2B y métrica, un poquito más detallado. Tenemos, como les decía, la prospección, el primer contacto, la calificación, le envío la propuesta, hago una negociación, tengo un cierre y después tengo la parte de la, ¿cómo se llama? De la reposición. Entonces, acá, en estricto rigor, nosotros no es que estamos optimizando anuncios, optimizando creativos. Yo lo que estoy optimizando son las relaciones, o sea, ser más cercano con ese cliente, ponerme en sus zapatos, negociar precios, negociar márgenes, lo que sea. Entonces siempre hay un ida y vuelta, y lo hablo desde mi experiencia, porque yo soy el comercial también de mi negocio, o sea, yo estoy en los mails, estoy en las conversaciones de WhatsApp, en los llamados, qué sé yo. Entonces, acá nosotros lo que vamos a medir realmente va a ser el porcentaje o la tasa de conversión por cada una de las etapas, el tiempo que nos toma cerrar una venta, ¿sí? ¿Cuál es el ticket promedio de esa venta? Porque también nosotros tenemos que calcular nuestros márgenes. Como les comentaba, o sea, los márgenes del B2C quizás pueden ser mayores, pero tengo 100, 500 pedidos al mes versus, eh, o 500 productos más que nada, versus un retailer que te compra 1000 unidades de una, en un solo ticket, digamos, ¿sí? Y por otro lado, yo voy midiendo también la frecuencia de compra, ¿sí? Como les decía, tengo un caso de en 2 semanas me compró 3, no sé si es tan predecible eso en que va a ser así cada 2 semanas, eh, o tengo otro que me compra sí o sí cada 3 meses, que generalmente los retailers se planifican su año por cuarto, ¿sí? Entonces ellos compran para 3 meses, ¿sí? Eh, Después tenemos un ejemplo real. Intenté hacerlo como por paso, en realidad, cubrir un poco esos pasos. Entonces, esto es un mail reciente, bien en frío. Ahí habrá críticos más B2B si me dirán si estoy haciendo bien o no con el approach. Entiendan que es una industria también un poco más amigable, más cercana. Pero bueno, básicamente yo acá parto saludando, feliz año, qué sé yo, somos representantes de tal y tal marca, entre otras marcas de skate, y contamos con un catálogo de precios atractivos para nuestro canal mayorista, hablar quizás con un representante de su lado, y nos interesaría obviamente que puedan sumar a su tienda nuestros productos, por ejemplo, ¿sí? Esto sería la etapa 1, donde yo digo, estoy prospectando, yo tengo más o menos un listado de quiénes son mis potenciales clientes, y también nos llegan muchos clientes en contenido en frío que hacemos, para lograr un poco esta parte. Después tenemos otra etapa que es súper visual acá. Entonces, yo acá les comento respecto a la ventana de compra. Si se fijan, esto es 26 de agosto y yo les digo, este pedido estará embarcando a mediados de diciembre, o sea, estamos hablando con un montón de tiempo. Por eso les decía que la planificación lo es todo en esta vertical. Por lo que estimamos estar recibiendo a fines de febrero, según los plazos que manejamos con nuestro operador logístico. Los precios están ajustados, bla, 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 y viene una parte más de negociación. El plazo para cerrar este pedido, nosotros también tenemos fechas de cierre de estos catálogos para comprarle a nuestros proveedores. Y después viene la parte de la negociación pura y dura, que acá, como les digo, mezclamos todos los canales de conversación. Tenemos mail, tenemos WhatsApp. Ayer me conecté con un cliente de retail importante que tenemos dentro de nuestra cartera. Un meet de unos minutos, planificamos acciones de marketing. Entonces, estamos un poco en todos los canales de conversación, pero siempre hay una persona, ¿sí? Siempre estamos nosotros detrás, un poco acompañando esa relación, ¿sí? Entonces, acá me dice, ¿podríamos llegar a un markup de 1.9 con Meow? Que es una marca en específica. Y veo cuántas unidades serían de Meow. Entonces ahí empieza un poco el ida y vuelta entre, por 500 unidades en realidad, yo creo que podría llegar. Si me decís, no sé, 100, quizás no. Y así empieza un poco el ida y vuelta, quiere sumar otros productos, etcétera. Entonces ahí está viendo, como les decía, 500 unidades, que para que se haga una idea, yo tengo partners o conocidos de la industria acá en Argentina, que 500 unidades es su planificación para un año.
Y aquí un retailer me estaba pidiendo para un trimestre 500 unidades de ese mismo producto. Entonces, para que vean un poco la magnitud también de los tickets que manejan y el volumen que se maneja en retail, ¿sí? Y después termina el funnel con la parte más interesante que es lo mío, esto es real en mi CRM de Notion, eh, que acá básicamente es como, por ejemplo, algunos cierres que hemos tenido. Por ejemplo, este mes cerramos 38 millones, sí, 38 millones exactos, con distintos clientes, distintas reposiciones de stock, qué sé yo. Estamos en negociaciones por 1,5 millones con otro cliente. Enviamos recién una producta de otro millón a otro cliente y acá tenemos algunos leads que tenemos ahí también en el radar que estamos viendo qué pasa, ¿sí? Entonces, es un poco cómo funciona y básicamente lo que yo les decía es que acá yo no voy a estar midiendo quizá ROAS, ¿sí? Como estamos acostumbrados en el B2C, sino que es lo que vemos es el pipeline, ¿sí? Cómo alimenta ese flujo, digamos, por etapa, en cada momento la venta, ¿sí? Yo voy siguiendo el número. Entonces, acá, por ejemplo, si yo ya envío una propuesta, yo tengo que estar analizando justamente esa métrica de cuánto me demoro quizá en cerrar eso. O lo mismo la negociación, que está inclusive más caliente que la propuesta en sí, cuánto me demoro en cerrar, ¿sí? Cuántas propuestas he generado dentro del mes y cuántas pasaron a quizá la etapa de la negociación. Entonces, todo bien de funnel, ¿sí? Todo bien midiendo tasa. ¿Sí? Entonces, para cerrar un poco esta parte de la presentación, es un poco el mensaje de que el B2B en particular no es un canal, no lo vean como un canal más, sino que yo lo veo más que nada como una capa más que le entrega como cierta estabilidad al negocio, al e-commerce. Entonces, el B2C probablemente sea velocidad, sea un poco escalada, sea libertad para testear, para probar ángulos, lo que ya estamos acostumbrados un poco a hacer. Mientras que el B2B te da esa previsibilidad, te genera esas relaciones a largo plazo, que básicamente es tener retenido por mucho tiempo a un solo cliente que sabéis que te va a comprar porque él sigue construyendo su negocio y su negocio vive de tus productos, básicamente, ¿sí? Y el pipeline, que como les decía, yo tengo proyecciones de compra de aquí a la mitad del 2026, ya tengo compromisos de compra, qué sé yo, entonces eso va alimentando un poco el pipeline y yo también tengo que tener justamente la espalda para pagarle a mis proveedores anticipadamente y después cobrar cuando tenga que cobrar lo que yo le voy a entregar a mi cliente, ¿sí? Entonces, cuando conviven, para mí, el B2C con el B2B, el negocio deja de vivir apagando incendios. Y eso fue un poco lo que me hizo pivotear a este modelo de negocio, incorporarlo dentro de nuestra estructura, porque veníamos también justamente de renegar con proveedores locales, de que en realidad no nos daban los márgenes como para crecer en ese momento. Nosotros teníamos una tienda física, un skate shop, que era como dentro de la cultura del skate, tener una tienda física es como lo más OG de la industria, pero no podíamos permitirnos subsidiar ese canal físico porque no nos daban los números, ¿sí? Entonces, cuando hicimos esta transición, pudimos inclusive desarrollar nuestra marca propia, nuestro producto. Hoy día estamos presentes en 13 tiendas DC en Chile, ¿sí? Lo cual para mí es un sueño. Tenemos un team de riders súper importante con la marca, que mis proveedores también confían en lo que venimos haciendo nosotros a nivel de marketing. Estamos por lanzar un contenido propio con estos riders también, apoyado por las marcas. Entonces, nada, son cosas que uno quizás no se puede permitir cuando está como enfrascado en esa etapa un poco más lenta, un poco más de que los números no son tan grandes, el volumen no es tanto. En cambio, el B2B nos dio a nosotros esa espalda como para poder hacer más cosas y crecer quizás de forma más acelerada en poco tiempo. Así que eso. Ese es el mensaje final. Espero les haya gustado. Así que nada, si tienen preguntas, acá estamos.
Wow, el David, o sea, que igual quería dar una pequeña intro antes de la pregunta. Yo le pedí al Nacho que cortara la clase en dos, porque la verdad es que la clase era bien densa. Esta clase es de dos partes, vamos a tener la otra clase en 2 semanas más, Vamos. eh, porque es harta información y quería justamente que se diera este tiempo de preguntas, porque así el Nacho también puede decir como, ah, ya, hay cosas que hay que bajar más o necesitan más ejemplos, porque esto es un tema que no está tan explorado y no hay tantas guías, por eso lo hicimos Exactamente. así. Así que vamos con David, yo también tengo preguntas. David, dale nomás, dispara. Oye, Ignacio, muchas gracias por la presentación, muy buena. Gracias a ti. Oye, yo tengo un par de preguntas. Sí. Primero, cuando tú le vendes, estabas dando el ejemplo de las tablas, cuando tú le vendes al retail, ¿el retail te pide que tú tengas el stock acá en Chile? Porque yo creo que la gran mayoría importa. Sí, mira, pasa que ahí hay dos cosas. Está buena tu pregunta, porque cuando nosotros salimos a vender, nosotros salimos con un catálogo de preventa, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, esto va a llegar en tal fecha y justo coincidió con que esa venta era para vísperas de Navidad, ¿sí? Entonces, en realidad ellos estaban buscando stock de estos productos, pero no te exigen tenerlo físicamente dependiendo, como te digo, de la planificación, porque consideremos que hay una etapa muy de negociación, muy de tratativas, de planificaciones, como les decía, entonces no es que él te va a decir, ya, mira, tráeme las cosas mañana, no es tan así. Ahora, cuando uno trabaja con clientes más chicos, que nosotros también tenemos retailers más chicos que nos compran, no sé, 700 lucas, se van un poco manejando. Ahí sí es diferente porque buscan, obviamente, tener la disponibilidad porque quieren vender ahora. ¿Sí? No tienen una estructura tan grande como un retail. O sea, un retail grande te puede esperar, por ejemplo, tú cerras el contrato y si lo traes en 3, 4 meses más, dependiendo cómo traigas No hay ningún eso problema. No hay ningún problema. de China. Porque básicamente yo, como te decía, eh, lo que yo te comentaba ahí es que cuando el cliente te pide ventanas de compra, imagínate, yo mostré ahí un caso real de una negociación que tuve en agosto y ahora estamos haciendo la predicción para una ventana de compra con llegada en marzo de este año. ¿Sí? O sea, desde agosto que venimos en conversaciones para recién entregar en marzo del 2026. ¿Sí? Entonces, como te digo, es un tema de que, claro, hay muchas variables, que ahí vi también un número importante que preguntaron. Entonces, hay muchas variables que influyen, que básicamente tiene que ver con que yo estoy realmente preparado como para asumir, y por eso, de nuevo, no es para todos, yo estoy preparado realmente financieramente, de caja, de lo que sea, para asumir que un cliente me compre lo que les decía, lo que un negocio quizás tiene proyectado vender en un año, venderlo a un solo retailer. Tengo la espalda económica como para hacer esa importación, para pagar ese IVA, qué sé yo, porque además te piden pago desfasado a 30, funcionan con política a 60 días, otro retailer tiene pago anticipado o pago contra entrega, lo que sea. Entonces, eso es súper importante a la hora de negociar. Por eso el retail, por lo general, al tener una estructura tan grande, no tiene ningún problema con esperarte 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Sí? Y la otra pregunta, mira, otra pregunta tiene que ver un poco con el margen. Por lo general uno cuando, bueno, los productos que yo traigo de China tienen un margen entre 50 o 70%, al menos considerando B2C. Pero Sí. ¿cuál para ti sería el ideal, por ejemplo, para venderlo a un retail o un mayorista o otro retail? O sea, ¿cuánto uno se debería bajar? Porque siempre yo he tenido esa duda. Mira, yo en realidad hago mucho bench, eso sí, o sea, te soy honesto, porque nosotros también tuvimos la suerte de que veníamos de ser un revendedor, ¿sí? Entonces trabajamos con muchas hojas de pedido, muchos catálogos de los que hacían la distribución, ¿sí? Entonces más o menos teníamos un estándar de la industria de cuánto es lo que le están dando al retailer como margen. Y a partir de eso yo hago el ejercicio para atrás. ¿Cuánto voy a ganar yo ¿cómo se llama? De esa venta, ¿sí? Entonces, acá hay dos opciones para mí. Cuando yo trabajo con un retailer grande, llamémosle retail,
El retail tiene una capacidad de comprarte mucho volumen. Por lo tanto, yo también tengo que un poco ceder el margen, porque ellos tienen costos operacionales, entonces yo me pongo un poco en sus zapatos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que mi margen neto va a ser un poco menor, pero claro, en una operación yo voy a hacer un número mucho mayor. Voy a hacer mucho volumen, Volumen, voy claro. a rotar mucho stock, que en otro momento yo tendría esa carga parada. Y ahí vienen los costos de reposición, etcétera, de almacenamiento. Mientras que con un cliente más chico, yo quizás le vendo un poco más caro, porque no tiene tantos costos operacionales, gano más de eso, pero aún así el margen a él de cara a cliente es atractivo. Él igual va a ganar plata, ¿sí? Entonces, ahí también entra en juego otra cosa, que esto es un ejemplo netamente que lo viví acá en Argentina, eh, que por ejemplo, en Chile están muy acostumbrados a hacer 50% de descuento, 70% de descuento. Entonces, inclusive hay una marca grande que vende zapatillas y que ellos le venden, no sé, con un margen del 40% neto al retailer, pero ellos después en su canal propio tiran con descuento 50%. Entonces te sale más barato comprarlo como consumidor final que como negocio. Entonces medio es como, puta, no me estáis ayudando como retailer. En cambio acá en Argentina se cuida mucho al retailer, porque acá el mayorista es muy grande y es muy importante, ¿sí? Entonces, yo antes de tirar un descuento muy agresivo de cara a cliente, a consumidor final, yo prefiero negociar con mis retailers y les digo, mira, te puedo dar un poco más de margen para que compres más y así te doy espacio a ti también para hacer más descuentos si quería hacer una acción en concreta, pero como no son la marca oficial, a mí no me pega tanto, ¿cachai? Y además lo ayudo a vender y a mantener un poco esa relación, ¿sí? Vale. Oye, y la última pregunta, ¿cómo lo hacéis para conseguir prospectos B2B? Yo he escuchado algunas plataformas como Apollo, no sé, que se conecta con LinkedIn. ¿Hay alguna plataforma mágica que te permita Sí, encontrar? mira, yo no creo en las plataformas mágicas porque las probé todas. Las probé todas, todas, todas. O sea, esa Apollo, sí. Sales Navigator también, y en otros rubros, o sea, no solamente en el tema del skate. Sales Navigator, de hecho, lo tengo todavía de un partner que se olvidó sacarlo. Tengo muchas de prospección. Y a mí la que más me sirve y esto de nuevo, es mi experiencia, la que a mí más me hace sentir un poco cómodo es, obviamente las referencias yo las exploto mucho, ¿sí? O sea, cuando uno está metido en la industria de lleno, participa en, no sé, en ferias, en eventos relacionados, uno conoce a mucha gente y hace muchas conexiones que para mí son muy valiosas. De hecho, en gran parte de estas negociaciones son, oye, te escribo de parte de tal, del grupo tal, que trabajaste acá, que no sé qué. Entonces, eso se da mucho. Y por otro lado, la parte en frío. O sea, yo soy muy de la vieja escuela de te mando un mail, me lo consigo con alguien, te mando un mensaje por LinkedIn. No soy muy amigo del LinkedIn de, hola, gracias por conectar y no sé qué. No, pero sí voy directo al hueso, ¿sí? Yo no sigo esa sugerencia de, no, primero agrégalo, después mándale, oye, me gusta lo que haces. No, no, no. Yo voy directo al hueso. O sea, le digo, mira, Nada de pololeo. no, no, a mí eso no me funciona. Y tampoco me siento cómodo. Yo en verdad, si te interesa, no necesitáis pololeo. O sea, si yo realmente te engancho con algo que te dije, ya está. ¿Cachai? Entonces, desde mi experiencia, insisto, para mí el frío es lo mejor. Vale, gracias, Ignacio. No, no, David, como siempre, aprovechando está bien, todo, está bien. me encanta. Vale, tú tenías una pregunta. Sí, bueno, hay una como que se repite un poquito con lo que decía David, pero igual era como, tengo dos corrientes de preguntas, una un poquito más como de tu experiencia y la otra un poco más de definiciones. Eh, ¿Cómo llegaste tú a este primer cliente B2B? ¿Cómo llegaste a esa instancia? ¿Cómo se dio la oportunidad? ¿Cómo te atreviste también a ir a ese? Porque me imagino que cuando cachaste que la cantidad era mucho mayor a lo que quizás tú tenías planificado,
¿Cómo tomaste eso y al final cómo te decidiste a dar el salto? Porque me imagino que aquí muchos les podría haber llegado una invitación así de, oye, ¿quieres? Y ven la cantidad y dicen como, no es posible. Mm. ¿Cómo fue para ti esa primera instancia y por qué decidiste hacerlo? Mira, yo, como les comenté un poco, de nuevo, mi experiencia, mi proceso, Obvio. no digo que lo copien, eh, pero mira, yo les comenté un poco que también soy impulsivo, a la vez ambicioso. Entonces, cuando yo entré, para ponerle un poco en contexto, Legit era cliente mío, ¿sí? De e-commerce. Yo lo ayudé a escalar su negocio, empezaron a vender más, qué sé yo. Se le fue un socio y me invitaron a participar en la sociedad. De hecho, yo le conté a la Vale cuando me invitaron. Entonces fue dentro del 2025, ¿sí? O sea, no pasó mucho tiempo. No llevo un año en Legit, para que un poco entiendan en qué para estamos. Eh, entonces, cuando un poco yo analicé bien el negocio ya como socio, como dueño del negocio, yo entendí un poco los números, los volúmenes, y que en realidad también había aprendido un poco de Argentina, de la industria, de que acá se movía mucho el B2B, en Chile no había tanto, ¿sí? Entonces no había tanto skate shop, no había tanta tienda como acá, que sí están un poco más desarrollados. Eh, entonces yo creo que por un lado partió como por necesidad, ¿sí? Por necesidad de cómo escalamos, ¿sí? Cómo hacemos y ver como todas las variables posibles. Y, y todo esto de DC, que es como mi cliente estrella de retail hoy en día, que lo puedo decir, es público, vayan a comprar a DC. Eh, DC es una marca de skate puro y duro, ¿sí? De zapatillas y ropa, y que hace un tiempo había vendido tablas de skate y dejó de venderlas por cualquier motivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, tenemos a un rider nosotros de DC que está usando nuestras tablas, qué sé yo, y las zapatillas de DC, y DC no vende. Entonces, ¿por qué no le golpeo la puerta a DC? Le digo, mira, tengo una propuesta que hacerte. Nosotros tenemos fichado un rider que es súper importante, que mueve masas, es súper importante, Marcelo Jiménez, es el uno de Chile, qué sé yo. Entonces, ¿por qué no empiezan a incursionar un poco en hacer que, además de las zapatillas, hagan un skate shop? Porque ustedes tienen también esa vitrina, tienen esa visibilidad más grande que cualquier otro skate shop dentro de Chile. Y ahí empieza un poco quizás si se quiere, ahí sí hubo un pololeo, en donde yo le dije, mira, tengo estas opciones para ti, ¿por qué no te tinca? Hagámosla. Entonces, de nuevo, partió como por una motivación propia, de yo decir, mira, acá es donde realmente está la plata, ¿sí? Acá está el volumen. Eh, y además no nos salimos del core, que para mí era algo súper importante. Nosotros tuvimos una representación de zapatilla y yo le dije a la marca que, porque me decía, necesito que vendáis estas zapatillas, qué sé yo, y ellos querían que yo las venda en Bellsport, por darle un ejemplo. Sin desmerecer a Bellsport, pero una tienda de calzado deportivo general. Y yo le dije, no, yo soy skater puro y duro, yo quiero venderla no sé, en 720, por ejemplo, que es una tienda de retail de Forus que tiene marcas de skate o de riders. Entonces no quiero salir del core, prefiero vender menos, pero no salir del core. Entonces me pasó un poco eso con DC. Y ahí, bueno, respondiendo, perdón por este preámbulo, pero respondiendo un poco a tu pregunta, era primero por motivación, eh, por necesidad del negocio, porque yo quería crecer y evidentemente la forma de crecer era nosotros pasar al modelo de distribución. Y por otro lado, porque yo ya me había ganado la representación de ciertas marcas, entonces ahora tenía que salir a vender, ¿sí? Entonces ahí recae un poco esa necesidad. Eso. Perfecto. Yo entiendo harto eso, porque, y aquí como conectando un poco a cualquiera que necesite hoy como quizás decir, ya tengo que salir de un umbral de ventas porque no dan los números o necesitamos un salto, no sé, hay que pagar cuentas, hay que pagar sueldos, etcétera. Nosotros cuando hablamos, el Nacho, de esto, a mí me pasó porque fue una experiencia un poco similar, me acuerdo que por eso me había preguntado, creo, yo me hice socia también de una clienta
yo tuve mucho tiempo Positive como cliente y un día ella me dice, oye, quiero que seas socia, ¿por qué no hacemos X cosa? Y en estos como estrategias que nosotros tuvimos que buscar para vender más, ahí, claro, dijimos, oye, el B2B, venderle, no sé, a una clínica, a un hospital, a un consultorio, a un equipo de trabajo, así como muchos uniformes de una, Sí. es bueno. Entonces, armemos propuestas y claro, es un poco lo que dice el Nacho, a veces motivación y salir a buscar más venta. Entonces, para los que vean la idea del B2B un poco lejana, en verdad no es tan lejana. O sea, nace primero como de esta motivación de tengo que ir a buscar ventas. Es una estrategia paralela a lo que hacemos del cliente final. Ya era como para bajarlo aún más y se den cuenta que no es una idea tan lejana. Pero aquí, y entrando un poquito más a definiciones, Nacho, como para bajar hartos conceptos de los que tú hablaste, Sí. tú hablaste del pipeline. ¿Nos puedes explicar qué es un pipeline para alguien que nunca ha escuchado el concepto? Sí. Bueno, el pipeline, ¿cómo se llama? El pipeline de venta es un concepto, si se quiere, como muy comercial, ¿sí? Yo, por ejemplo, acabo de trabajar con un SaaS, que como bien saben, los SaaS son de suscripción, básicamente. Entonces, lo que describe un poco este pipeline es como la secuencia o las etapas dentro de ¿cómo se llama? Eh, dentro del viaje del cliente, si se quiere. ¿Sí? Entonces, como yo les mostré un poco el ejemplo del CRM, que acá es lo que vemos, yo lo que quiero hacer, cuando hablamos de ROAS, yo quiero retorno. Acá en el B2B se analiza por, yo quiero que me alimentes el pipeline, ¿sí? O sea, yo quiero tener más leads, en cierto sentido, idealmente que sean calificados, para yo después, como vamos a alimentar esa primera etapa del funnel o del pipeline de venta, yo voy a tener, por supuesto, si tengo 10 leads que están calificados, voy a cerrar quizá uno o dos. Entonces, mientras más tenga, es la misma lógica de la tasa de conversión, ¿sí? Entonces, mientras más leads calificados, ¿cómo se llama? Yo tenga dentro de mi pipeline, más posibilidades de cierre o de volumen de venta voy a tener, ¿sí? Eso sería un pipeline. No sé si se entiende bien. Entonces, en estricto rigor es un funnel, pero con otro nombre y otros nombres dentro de los procesos, que está cuando uno está en lead, cuando está en una etapa de calificación, cuando está en una etapa de propuesta, de negociación y de cierre. Exacto. Claro. Esto ustedes lo tienen que tomar entonces como las etapas por las que, desde que entra un cliente hasta que se cierra, porque este cliente, a la diferencia del B2C y el B2B, finalmente es que la venta no es inmediata. O sea, es como que a ti te entran a cotizar hoy día y mañana se cierra, como estaba el Nacho, puede durar meses. Entonces tú tienes que tener muy claro, y si ustedes se dan cuenta, arribita de cada etapa, no sé, en lead dice 0.0. Después, en la etapa de proposal hay otro monto. En negociación hay otro monto. Y en cerrado hay otro monto. ¿Por qué? Porque esos clientes que tú vas viendo en cada etapa, efectivamente tienen un monto de compra que podría cerrarse en cada etapa. Entonces, este cliente que está en propuesta ahora tiene ese monto, pero quizás en la negociación ese monto incluso podría cambiar hacia arriba o hacia abajo, pero cuando se hizo la propuesta está este monto. ¿Y por qué es importante cuando empiezan a crecer un poco los equipos de venta o la fuerza de venta, y tienes muchas personas que están encargados de clientes y que tienen que ir cerrando etapas, ellos van viendo finalmente como, ya, si no muevo este cliente de la propuesta, negociación, me estoy perdiendo toda esta plata. Exactamente. Sí. Son un poco las oportunidades que tú vas viendo respecto a cómo va avanzando la negociación con el cliente y lo que te empuja a cerrarla. Exactamente. Y ahí poniendo un poco el ejemplo que les comenté, esto que no tenía profundidad de stock. No sé si lo aclaré, pero cuando yo hablaba de profundidad de stock, tiene que ver que, por ejemplo, ellos me decían, necesito 100 unidades de esta tabla, 100 unidades de esta otra, 100 unidades de esta otra. Entonces yo le decía, en verdad, no tengo 100 de cada una, ¿sí? Sino que tengo 20, por ejemplo. Entonces me dice, no, necesito profundidad porque yo en realidad estoy abasteciendo a 20 tiendas, 50 tiendas, entonces 20 no me sirve. O sea, necesito 100 sí o sí. Entonces, generalmente las negociaciones también se caen por esa profundidad. Y ahí respondiendo también, David, a tu pregunta, tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Si yo no tengo la disponibilidad para responder hoy día con esa cantidad de stock,
yo lo que voy a hacer es intentar llevarlo a una próxima ventana de compra donde yo me puedo proyectar y decirle a mi proveedor, necesito que me fabriques esto, ¿sí? Y ahí también hay otras negociaciones que interfieren, o sea, acá podríamos estar todo el día hablando de esto porque hay muchas variables y es súper, no sé si complejo, pero tiene muchas patas, ¿sí? Que por ejemplo ahí, David, entra un poco la parte, como te decía, de la proyección de la compra, y por otro lado está también el si le voy a cobrar o no, porque él se está comprometiendo a comprarte algo, pero ¿qué pasa si se cae? ¿Cachai? Porque viene con nombre y apellido. Después te va a ser más difícil venderla, esas 100 unidades que venían con nombre y apellido, pero por a veces motivo se retractó. Entonces sus políticas de pago son súper importantes, mis condiciones de pago también son importantes, mi espalda también para asumir esa importación antes de cobrarle el 100%, etcétera. Entonces son muchas variables que intervienen ahí en la negociación. Y tenemos un par de preguntas que están acá en el chat. Por ejemplo, Ángel pregunta, ¿y el KPI de fill rate nos afecta no tener el stock y no entregar? Sí, yo en verdad eso lo dejaría más para la segunda clase. Me lo voy a llevar lo voy a dejar ahí como interrogante, porque sí son cosas quizá un poco más técnicas. Porque claro, como yo les decía, de repente el costo de almacenamiento, yo también tengo un costo por almacenamiento. O sea, yo le decía a un retailer ayer que tuve una reunión, le dije, mira, tengo listo para entregarte hace más de 3 semanas. Entonces, ¿cuándo te voy a entregar? Necesito que me di el ok, porque ellos también tienen bodega y las tienen saturadas. Entonces también te dicen, mira, necesito dividir el pedido, por eso lo que les decía, que hay muchas variables que intervienen. Entonces yo tengo que tener esa capacidad un poco de aguantar, y en estricto rigor esos costos operacionales yo también los tengo que trasladar al precio en esa negociación. Entonces, eh, todo eso que ahí comentan en la pregunta es ya son métricas mucho más duras, digamos, del negocio. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que contratar un ERP, que también para mí fue como lo más importante para poder desarrollar el B2B, fue tener esa plataforma bien ordenada, ¿sí? O sea, yo hoy día toda esta manualidad que empezamos haciendo, por supuesto, porque éramos chicos, estábamos probando, qué sé yo, hoy día yo funciono con un ERP o no funciona, o sea, tengo que tener todo porque encima también me hace proyecciones en función de lo que yo vendo, por un lado por Shopify y por otro lado por el mayorista, me hace las boletas, me hace todas las cuestiones, entonces tengo un orden mayor y también una proyección de caja que hoy día es lo esencial. ¿Sí? Con eso me armo mi presupuesto inclusive de margen, o sea, mi presupuesto de marketing para el D2C, ¿sí? O sea, yo digo cuánto tengo disponible hoy día realmente, y yo le mandé ahí un pantallazo a la Vale, que mis socios me mandaron ahí unas felicitaciones, eh, porque superamos la meta del B2C en un 100 y tanto% y el B2B en un 500 y tantos por ciento. Entonces, con eso yo digo, ok, ¿cuánto tengo que vender en enero? ¿Cuánto tengo que vender en febrero, marzo, etcétera? Con la planificación también que hace, por ejemplo, la Vale. Pero ahí interviene cuánto tengo que vender en B2C, cuánto tengo que vender en B2B, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, todo ese orden y toda esa rotación de inventario me lo da ese RP, ¿sí? Les recomiendo Astroid, que es de unos emprendedores de 26 años, y de hecho es mejor que V-Sale, por lo menos una de las propuestas que me hicieron, así que recomendado. Wow. Ya, ¿y qué SaaS usas? Preguntan por acá. ¿Qué esas para qué? No sé, solo dejaron eso. Carla, si estás por ahí, si quieres Prende el decirnos, micrófono, Carla. si quieres, si no, no importa. No, no es Carla, soy yo, Mauro. O sea, estoy con otra sesión, disculpen. Oh my God. No me acabo de dar cuenta. Oye, bueno, mi nombre es Mauricio, yo tengo una marca de suplementos Bueno, y un poco hacemos B2B y B2C también, entonces como tú dijiste que usabas como un poco unos pipelines para poder manejar los prospectos de los B2B. sí.
¿Qué herramienta usáis? Que nosotros estamos implementando Hotspot, pero como que creo que es muy elevado para lo que tenemos hoy en día. Entonces, Es como que... es demasiado complejo. Mira, esto, humildemente te lo digo, es un Notion armado por mí, Perfecto. y te juro que es espectacular. O sea, yo soy muy de Notion, hago todo en Notion, y por suerte mis socios también venían del mundo Notion. Entonces, esto para mí fue lo que más me funcionó. Trabajé con HubSpot, pero es una solución demasiado robustamente innecesaria. Exacto. ¿Y esto lo tenéis conectado con algunos funnels de B2B o son solamente clientes que tú vais contactando como más de mail y de más directo nomás? Solamente clientes. Sí, lo que sí hago, por ejemplo, es mucho en la parte de mail, tengo mi listado de clientes, de repente para difusión, mi listado de leads, ahí veo algunos que están en etapa quizás que se cayeron hoy día, pero no los quiero dar por perdidos, sino que empiezo a trabajar desde otra manera, otro mensaje, qué sé yo, otro approach, los tengo también marcados de otra manera. Pero es todo bien, bien sencillo y funciona. Sí, pues, lo importante es que funcione. Sí, lo que Ya, sí, buenísimo. como te decía, un ERP para mí es todo. No sé si tení... Sí, nosotros que tenemos nosotros producimos los suplementos, entonces tenemos Ya, un ERP donde tenemos la zona de producción, inventario, todo. Entonces perfecto, ahí eso lo tenemos súper manejado. Si el tema perfecto, era cómo salir a buscar ahora a los clientes de B2B, perfecto. para poder convertirlos de mejor manera y tenerlo ordenado, que eso es lo que Bien, más nos preocupa. Y más encima, por la parte de los suplementos y farmacias y centros naturistas, sí, tienen distintos comportamientos de compra. Entonces, claro, algunos te compran cada 2 meses, uno cada un mes, uno cada exactamente. 15 días. Entonces, Sí. ¿cómo lo estructuramos un poco? Por eso te Hoy, preguntaba hoy como igual una industria bastante al alza, el tema de los muy al suplementos. alza, muy al alza. Así que ha sido una... Yo sigo al logro Tomisic, que es el de, me Con parece que Foodtech. sí, es un crack. O Sí, sea, está en Narnia el logro, pero bueno. sí, no, Eh, nosotros también hemos tratado de construir la marca y este año pasado nos fue súper bien y ahora estamos con ya, todo esto de poder ordenar la empresa, por eso te qué bueno, preguntaba un poco la estructura. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Eso era. No soy Gracias, Carla, pues, Mauricio. gracias, Dale. Dale, gracias por la respuesta. gracias a ti. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas al respecto? Algo que quieran ver puntualmente quizás para la próxima sesión. Yo en realidad le había pasado un poco el cronograma a la Vale. Entonces, nada, lo dividimos para no alargarnos tanto. Pero no sé si alguien tiene algún interés y quizás puede haber alguien que está dándole una vuelta, quizás tiene una oportunidad y no sabe si tomarla, si empezar o no, en qué fijarse, qué sé yo. Entonces, la siguiente clase en realidad lo que quiero plantear es cuáles son los canales quizás que funcionan hoy. Respondí bastante, ahí me adelanté un poco, pero los canales que funcionan hoy para captar clientes B2B, errores comunes al vender en mayorista, que ahí también hay mucho, como les decía, el spoiler es de no contar con un ERP, para mí es dispararse en las patas. Y después casos reales y aprendizajes prácticos que tiene que ver más con los, ¿cómo se llama? Con los aprendizajes prácticos más que ejemplos. No quiero tampoco eh, echar al muera a mis clientes. Me gustaría escuchar un poco sobre el desarrollo de productos. No sé si es posible. Me encanta. Es lo que más me gusta de esto, porque en realidad es un poco mezclar ambos mundos. No sé si hay alguno acá que fabrique sus productos o todos revenden. Bueno, ahí Mauro tiene ahí un poco avanzado eso, pero claro, yo de hecho ahora estoy en proceso con uno de los proveedores en que me están enviando unos samples de productos para nosotros testearlos, decidir qué vamos a hacer. Entonces, ahí es otro proceso, pero obviamente yo lo tengo que pensar que cuando yo costeo el producto, la fabricación, yo después tengo que costearlo para cuánto va a ser mi margen para B2C, cuánto va a ser mi margen para el B2B, cómo lo voy a vender. Después, por ejemplo, cuando uno desarrolla productos, estamos hablando distendidamente. Cuando uno desarrolla productos, hay algo que se llama, en una norma internacional que se llama el código EAN o el famoso código de barras, ¿sí? Muchos proveedores no tienen el EAN incorporado en sus productos, el código de barra incorporado, registrado, porque sale plata, ¿sí?
Entonces nos pasó con un proveedor que ninguno de sus productos venían marcados con código de barra, y para retail es una exigencia sí o sí que venga con ese código de registro, digamos, ¿sí? Entonces, sí. Los productos que desarrolláis, tú habláis con SG1, se llama, creo, la empresa, Sí, ¿no? GS1 es. Eso, que nosotros nos gastamos un dineral también el año pasado para poder profesionalizar eso. Carísimo, un monopolio asqueroso. Es muy caro. Y de hecho es una norma internacional que, como le digo, está GS1 Chile, GS1 Argentina, es todo así. Y es una organización, extrañamente, pero es súper lucrativo el negocio, porque tiene que pasar por GS1 sí o sí. Y como les digo, retail, a diferencia de quizá retail es más chico, te exige que tus productos entren con ese código de barra. Entonces, cuando uno desarrolla producto, tiene que considerar también que tiene que pagar eso una vez, porque ese código va a quedar asociado a ese producto para siempre. Entonces, claro, yo después si entra en las tablas Legit, por ejemplo, a DC o a donde sea, cuando ellos marquen el producto por caja, cuando lo ingresen a su sistema, va a decir la descripción que nosotros le atribuimos a ese código de barras, ¿sí? Entonces esas son cosas que intervienen dentro del desarrollo de producto que se tienen que considerar también en los costos. Y para los marketplaces también van a empezar a pedirlos prontamente. Entiendo que para Mercado Libre todavía no, entiendo, pero sí, había escuchado... Porque están migrando todo a publicaciones catálogo. Entonces, para poder anexarlas, tienen que tener ese mismo EAN. Perfecto, perfecto. Entonces, eso es importante. Yo por lo general se lo exijo a mis proveedores. Nos pasó con uno que de hecho vamos a dejar de trabajar con ellos, así que no fue tan terrible, pero nos dejó de brazos cruzados porque no pudimos venderlo en ¿cómo se llama? En retail. Pero además, nosotros asumir ese costo es imposible. Como dice Mauro, es muy caro como para atribuirlo a todo el stock de productos que teníamos de esa marca en puntual. Pero cuando uno tiene producto propio, no le queda otra que hacerlo si es que quiere acceder a vender un poquito más grande, ¿sí? Así que lo tomo el tema del desarrollo de producto, quizás también, ¿por qué no? Otra clase también relacionada con eso. Me parece buena. Acá nunca hablamos de desarrollo de producto, de hecho, porque la mayoría somos marketers, pero los que están como dueños de negocio acá, yo creo que es algo que importa mucho. Así que podríamos sumarla sí o sí. Lo otro es quizás lo mismo que estábamos hablando del pipeline. Yo creo que, y a mí me ha pasado, es como un tema que la gente conoce a veces, pero no sabe cómo usarlo, no sabe dónde usarlo, o quiere en realidad como referencias de CRM, referencias de ERP, que tú puedas dar como, lo mismo que dijiste ahora, como no les recomiendo HubSpot porque es muy difícil de usar, es bueno, pero es muy complejo y ¿para qué te vaya a complicar la vida? Mejor parte con esto y obviamente hay hartos otros, o sea, aquí podemos dar un montón de ejemplos, está Go High Level, está System.io, hay un montón que ustedes podrían ir conociendo, pero todas estas cosas valen plata, entonces si pueden partir de lo simple para entender un poquito cómo funciona, para después ir creciendo, también es súper válido. Así es. Es bueno que lo podamos considerar. Y bueno, seguir también con la clase que tú tenías preparada ya, porque tenías todo el tema ya de los errores, que creo que es súper bueno. Sí. Pero yo voy a subir esta clase, lo voy a dejar en el post, y en el mismo post voy a dejar como, los que estuvieron acá sobre todo van a cachar, y les voy a decir como, dejen aquí temas que quieren que toque el Nacho. Entonces, tenemos 2 semanas, así que se puede preparar con tiempo. Y yo feliz de que puedan llevarse algo valioso de mi lado. Sí, sáquenle el jugo, aprovechen de pedir cosas prácticas. Ustedes saben que uno arma las clases desde la teoría, pero las podemos profundizar harto si ustedes van y nos escriben qué necesitan. Así que bueno, muchas gracias Nacho por la clase de hoy. Nos quedamos entonces a la espera de la próxima clase. Gracias por tu tiempo, por compartir cosas que son como un poquito más privadas, así que bacán. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Recuerden que el jueves tenemos clases con nuestra primera clase con Zorrito que se fue, pero es nuestra primera clase con el que va a ser otro profesor que va a estar ahí también. Es Seco. Después lo voy a introducir para los que no los conocen. Bien. Pero bueno, nos vemos el jueves. Gracias, Vale. Chao a todos.
Chao, chao.